Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a una emisión más de esto que dimos en llamar con Eduardo Políticas de Estado, aquello que permanentemente queremos que, digamos, que surjan, que se prolonguen si es que hay, y que aparezcan nuevas si no existen. ¿Cómo le va? Muy bien, aquí Bien. andamos. ¿Qué tiene Siempre para... yo soy un optimista. Un optimista de la vida. Eso Bien. sí. Siempre el vaso para arriba. Yo siempre el vaso Un para para abajo, arriba. usted para arriba, claro. ¿Qué tiene para decir? A ver, yo después tengo para decir, pero diga primero usted. Mire, como siempre, semanas movidas. Yo pensé que iba a terminar el tema de la famosa foto y el video. Eso va teniendo continuidad. Parecería que hay mucho interés de algunos medios de comunicación por mantenerlo ahí en la palestra. Y me parece que tampoco ayuda la actitud del gobierno, que instala permanentemente el tema, ¿no? Cuando se está pagando, parecería que le gusta poner el fosforito ahí cerca. Ni a propósito. No, y la verdad que hace licuar un poco a la oposición, que no rinde cuenta de lo que hizo en los 4 años que estuvo en el gobierno, ¿no? No, y que aparte, Eduardo, a ver, vi las propuestas de esta chica Heidi Vidal. No se puede creer, no, pero aparte... Pero, ¿viste cuando...? No vivió en este país, no tuvo ninguna responsabilidad, ¿no? No, pero aparte, ¿viste cuando decís Goebbels? No se puede engañar o mentir a todo el mundo todo el tiempo. O miente que algo... Ese fue Lincoln. Goebbels miente que algo quedará. Pero no sé si notaste un tema. Me llamó la atención, ¿no? Seguramente quienes lo ven lo deben haber notado, o si no, que se fijen. Se le acabó la sonrisa. Porque antes te decía esto, ponía cara de circunstancia y en determinados momentos reía. Ahora no ríe más. Es que la verdad, creo que es consciente que no se puede mentir todo el tiempo. Vamos a bajar los impuestos, vamos... No, una cosa, preguntale a Larreta si bajó lo del ABL, las patentes. No, es la mentira consuetudinaria y esquizofrenizante. Yo espero que la gente... Y el impuesto a las ganancias, a los salarios altos. Bueno. Falta que diga que van a ser escuelas y hospitales y estamos, ¿no? Sí, claro. Yo quería, un minuto nomás, yo 25 años de hacer televisión, nunca o casi nunca, salvo con el amigo Jorgito, nunca hice periodismo de periodistas. Se lo reservo a los periodistas que hacen periodismo de periodistas, que están pagados y que... Pero realmente ayer le comentaba a mi mujer, que es abogada como el personaje que voy a mostrar, el juez Ramos Padilla despedazó a Novarecio. Pero te lo voy a mandar, porque realmente el tipo con una altura y con un nivel, y le dijo directamente, usted y los periodistas que le rodean son todos operadores. Ay, ¿sabés que estaba haciendo zapping? Y vi algo de eso, pero no alcancé a ver con quién estaba. Claro, pero ¿sabés qué pasa? Nunca se le dice eso, ¿entendés? Claro. Entonces vos decís, ¿y por qué zafan? Claro. ¿Y por qué nadie? Bueno, Ramos Padilla habría que invitarlo al programa, porque realmente el tipo, yo no soy K, yo no soy esto, yo no soy lo otro, yo soy juez de la nación. Como debería ser, ¿no? Claro. Vamos a ir a la primera invitada, que es invitada mujer, peruana y salada. ¿Sí? Punto suspensivo. Bueno. Se sienta, lo invito, siéntese. No, gracias. Falta el champán hoy, pero bueno, no importa. Arrancamos sin champán hoy. Me imagino que debe estar la invitada, que Cholo ya debe estar conectando a Patricia del Río, afamada periodista que por alguna extraña razón antes de las elecciones, no, después de las elecciones se quedó sin trabajo, una cosa muy rara. Periodista, ¿no? Claro, en la parte gráfica del comercio, pero era periodista de radio y de televisión. Quienes no conocen es un medio muy importante. Muy claro. Bueno, ahí la tenemos. Desocupada.
No tanto, los periodistas nunca estamos tan desocupados como están. Muchísimas gracias por invitarme, Ariel, a este programa y para poder conversar con tu público. Estás ocupada y desocupada, digamos. Así es, porque estoy preparando el comienzo de un programa que se va a transmitir por internet a través de un portal de investigación y escribiendo, cosa que no hacía mucho tiempo, y descansando, y, y 15 años después de tener programa 5 horas al aire, la verdad que todos los días de mi vida y levantándome a las 4 de la mañana, casi considero que es un regalo el ahora poder mirar todo desde una distancia prudente. Yo le comentaba a Eduardo que sos una defensora de los derechos de la mujer y de los derechos de la mujer. Me imagino que debe ser muy complejo ser mujer en el Perú. Y aparte, tratar de ser exitosa en el Perú. Porque creo que toda la ideología de los pueblos del Pacífico es una ideología bastante machista en relación a la mujer, ¿no? Absolutamente, Ariel. Y en nuestro país especialmente machista y conservadora. Podemos encontrarle mil explicaciones, desde haber sido centro de la colonia española y tener un componente católico muy fuerte, y no haber tenido movimientos tal vez progresistas interesantes al respecto. Y el Perú es un país profundamente machista, tiene uno de los niveles de agresión a la mujer más altos del mundo. No tenemos leyes que han tratado de mejorar la situación de la mujer, pero no de todas las minorías, por ejemplo, ¿no? Solo la ley de paridad para postular a las elecciones generó un debate vergonzoso en el Congreso de la República. La educación con enfoque de género en los colegios es materia de discrepancia perenne. Tenemos un movimiento enorme que se llama Con mis hijos no te metas, que abarca buena parte de la sociedad más conservadora, que no es poca en nuestro país. Y recordemos que en este momento en el Congreso de la República hay una mayoría de una izquierda, no la más moderna, por decirlo de alguna manera, y de una derecha muy radical, en la que no coinciden en nada, salvo en su en su interés porque las cosas se mantengan como están, ¿no? Así que es una situación complicada. Las mujeres la tenemos difícil, ¿no? Ahora, ¿la izquierda en el mismo plano de la derecha? No, pero en el sentido, yo lo entendí. ¿Cómo le va? Un gusto. ¿Qué tal? Realmente hay una gran expectativa en Argentina y en América por cómo va a funcionar esa democracia en Perú con estas minorías diversas que conviven en el Congreso de la Nación y que, bueno, tienen algunas posiciones muy enfrentadas. Existe la posibilidad, porque hay un antecedente en los últimos años, que se han alternado, si no me equivoco, 5 presidentes que han sido, que han sido destituidos, renovados, hasta que hubo esta elección hace poquito. ¿Y cuánto lleva el gobierno? No lleva un mes todavía, ¿no? No lleva un mes, y en este momento recién, desde ya casi 3 semanas, recién está presentándose el gabinete, el primer gabinete del señor Castillo, presidido por el Guido Bellido en el Congreso de la República, para conseguir el voto de aprobación, que va a ser un punto de quiebre. Ahí nos vamos a dar cuenta qué capacidad tienen todas estas minorías, porque efectivamente no hay ningún movimiento que sea mayoritario, de convivir, porque necesita 66 votos en el Congreso de la República, que no se sabe exactamente si los va a tener, ¿no? Volarse el primer gabinete. ¿En las listas hay equivalencia entre mujeres y hombres en las listas en el Congreso? No en este momento no hay paridad, es decir, las mujeres todavía siguen siendo aproximadamente el 30% de las congresistas. Tenemos además muy pocas mujeres en el Ejecutivo en general, a pesar de que en los gobiernos anteriores, en el del señor Sagasti, también en el del señor Vizcarra, se buscó que hubiera paridad, ¿no? De mitad hombre, mitad mujeres, y casi siempre se alcanzó. Pero lo curioso, y acá sí hay que decirlo con todas sus letras, es que el señor Pedro Castillo viene de un movimiento que se llama Perú Libre, cuyo líder es una de las personas más misóginas que yo he entrevistado en mi vida, ¿no? Muy machista, declaradamente machista y homofóbico.
Curiosamente, eso le impidió en un momento hacer alianza con una izquierda más moderna, que es la de la señora Verónica Mendoza. Y como digo, la tristeza es que estos dos movimientos que son extremistas, una extrema izquierda versus una extrema derecha, que no coinciden en nada, sí coinciden en el punto de su conservadurismo. Recordemos que el Perú es uno de los pocos países que no tiene, las personas homosexuales no pueden acceder a ningún tipo de contrato que los represente ante el Estado como pareja. Una persona que se cambia de sexo y se cambia biológicamente de sexo sigue manteniendo un documento de identidad que lo identifica con el sexo con el que nació. Eso solo por mencionar algunas cosas, ¿no? Los niveles de agresión contra la mujer son enormes y cada vez que uno trata de hablar de igualdad, particularmente a las periodistas mujeres, ¿qué te puedo decir? 80 o 90% de los ataques que nos vienen por redes sociales no tienen que ver con nuestro trabajo, tienen que ver con nuestro género, ¿no? Los insultos siempre vienen por ahí, ¿no? La definición esta de izquierda moderna. Así que Verónica Mendoza es la dirigente del Frente Amplio, si no me equivoco, en Perú. Y ¿usted la considera que ella expresa una izquierda más moderna? Mucho más, una izquierda más como la estamos conociendo en países donde la izquierda puede llevar adelante programas exitosos, en el que combina una economía social en la que efectivamente se privilegian y se buscan maneras de acortar las enormes brechas económicas que han generado este modelo económico que hemos tenido hasta hoy, pero que también respeta y sobre todo impulsa la agenda de derechos sociales y civiles que nadie ha abrazado, y ella abrazó de una manera muy valiente porque era un tema complicado en el Perú, es un tema complicado en el Perú. Hablar de matrimonio civil igualitario es casi exponerte a perder un número importante de votos, ¿no? Ahora, curiosamente, durante la campaña, y esto tal vez sería interesante decir, la derecha con una ceguera absoluta la tildó de extremista, de terrorista, que es una manera de descalificar a la izquierda, y lo que consiguieron es que la gente votara por una opción más extrema que ella, ¿no? Claro. Y ellos conviven, están en el gobierno de Castillo, o me equivoco, la gente del Frente Amplio. Nuestro país es muy interesante porque... eso es lo que queremos conocer. Es muy interesante, porque esta señora que era vista como un peligro, ¿no es cierto? Porque además tenía un arraigo muy fuerte en la juventud. Es curioso, el voto extranjero la beneficia enormemente porque hay mucho joven estudiando fuera, en Europa, que de pronto mira y dice, bueno, es que las cosas no están bien en nuestro país. Bueno, esta señora que era considerada más o menos el cuco, cuando se ha acercado a Castillo, la derecha la ha visto como un alivio. O sea, ojalá sea la fracción de Verónica Mendoza la que se imponga. Y ahorita hay una pugna interna tremenda entre el grupo de Verónica Mendoza y Vladimir Cerrón, que es el dueño del partido por el cual ha postulado Pedro Castillo, que es el que quiere imponer todas estas radicalismos, no solo a nivel económico, ¿no? Sino sobre todo también a nivel social, que son un poco aterradores, ¿no? O sea estamos hablando de posturas muy fuertes, ya digo, con respecto a grupos minoritarios, cosas como en 48 horas se tienen que ir todos los delincuentes extranjeros del país. Y tú dices, ya, eso es una purga de venezolanos, básicamente, y quién va a decidir quién se tiene que ir y quién no, ¿no? Vladimir Cerrón es un personaje complicado, ¿no? Hablábamos de que recién hace menos de un mes, digamos, 20 días. Que está el gobierno. Pero ¿se percibe algo de modificación? ¿Se insinúan algunas políticas? Yo no digo que haya habido cambios, porque en 20 días no puede haber cambios, pero en el discurso, en los estilos, en la forma de amalgamar la diversidad, porque a lo mejor esa izquierda, me pregunto yo, no estoy afirmando, a lo mejor esa izquierda más tradicional, más dogmática, más cerrada, frente al desafío de gobernar, quizás empiece a flexibilizar algunos pensamientos, alguna forma de actuar, porque a veces, digamos, la realidad también, si uno está abierto, impone, ¿no?
Así es. Ahora, recordemos que nosotros tenemos un antecedente, que fue el presidente Ollanta, que había tenido un discurso también muy Claro, radical, claro. y que Y cuando cuando se llegó, puso la banda presidencial, agarró la garrocha y saltó del otro lado. Sí, sí. y creo que su problema fue que saltó muy del otro lado. Entonces, Era traicionó militar, ¿no? Era y militar. era Los ex militares militar. peruanos también te la regalo, ¿no? Sí, aunque hay una, recordemos que nosotros tuvimos Eso. un largo gobierno militar de izquierda, que fue una rareza en la región. O sea, Velasco Alvarado, que Bueno, el convivía, único, ¿no? el único. El único, y bien de izquierda, ¿no? O sea, este país es particular, ¿no? Entonces, cuando Ollanta se salta tanto que deja esa agenda social otra vez desatendida, ¿no? Entonces, Castillo dice es que él no se va a humanizar. El problema es que una de las muestras, y acá tienen mucha razón en que es muy poco tiempo como para hacer cambios, una de las primeras cartas de presentación sobre cuál iba a ser el rumbo que tomaba su gobierno era la presentación de sus ministros. Entonces, si en esa presentación de ministros había una cierta variedad, una cierta concesión a intereses más moderados, no tan radicales, eso hubiera sido una buena señal. Y bueno, lo que pasó fue que el gabinete lo impuso el dueño del partido, no lo impuso el presidente. Esa es la gran discusión que hay ahora en ese momento. Patricia, Y el y premier es acusado de apología al terrorismo, ha defendido a terroristas públicamente, la mitad de ese gabinete tiene problemas serios de corrupción. Entonces, uno dice, Dios santo, esto no puede ser lo mejor que tiene para ofrecerle la izquierda al país. Y justamente los que han quedado fuera son muchos de los que han quedado fuera han sido los que proponía Verónica Mendoza, que sigue al lado de él, la ¿no? izquierda esa que vos llamás moderna. Ahora, te hago una Así pregunta es. porque pusiste Dale. la palabra clave, me parece. Hablaste de corrupción y los últimos 5 presidentes de Perú, incluido el que se pegó el tiro, patria querida, dame un presidente como Alan García, que se pegó el tiro cuando lo fueron a buscar para meterlo preso. Los Tal cual. 5 últimos, inclusive Toledo, que parecía el más progre, están con causas por el tema Odebrecht. ¿La corrupción en Perú es fundacional, es estructural o les agarra cuando se ponen la banda? No, de hecho, Odebrecht anunció, cuando salió todo se destapó todo este tema, es verdad que Odebrecht ha estado en muchos países de la región, pero en el Perú fue que hizo una farra y ellos escogieron Perú porque sabían que acá podían desarrollar la corrupción y que este era el sistema perfecto para desarrollar la corrupción, ¿no? Así que no, nosotros hemos tenido una historia larguísima de corrupción, que yo creo que esa sí tiene una fundación en la colonia, ¿no? O sea, finalmente acá se le robaba a la corona desde mucho antes que fuéramos república. Así que es tristísimo, pero ni siquiera el presidente Vizcarra, que se vio como la luz al final del túnel, se ha salvado de fuertes acusaciones de corrupción porque venía del gobierno regional. De hecho, este señor, Vladimir Cerrón, que es el dueño del partido de Pedro Castillo, es el dueño, él es el que lo fundó, Pedro Castillo era un invitado, él era el que formaba parte de la plancha presidencial, él era el que se postulaba presidente, y el Jurado Nacional de Elecciones lo sacó porque tenía una sentencia por corrupción y no podía postular, ¿no? Entonces, y este es el hombre que está en la sombra, ¿no? Y que ha colocado mucha gente con cuestionamientos. Vamos, o sea, lo normal cuando tú vas a nombrar un ministro es que mires su historial y digas, no, pues, ¿no? O sea, una persona acusada de esto, acusado del otro, no lo voy a poner porque va a generar un escándalo, no los han puesto Él tantos, no ¿no? tiene cargo, ¿no es cierto? ¿No tiene un cargo público o sí? No, Ah, no tiene, y es curioso, pues se llama Vladimir, como Vladimiro Montesinos. Ah, Entonces, el recuerdo del asesor sin cargo que mueve los hilos detrás del presidente, creo que es lo que ha generado muchísima alarma, ¿no? Ahora, Pedro Castillo todavía tiene la opción de hacer tanto lo que hizo Vizcarra como lo que hizo Humala, que es, ¿saben qué? No me fastidien, no sé, no voy a responder a de dónde vengo, sino hacia dónde tengo que ir. Y tendría un apoyo importante y podría mantener una política social interesante, pero solo para darles un dato, en este último mes el señor Cerrón ha dado 3 entrevistas de más de 1 hora a medios de comunicación. El
el presidente del Consejo de Ministros, este señor Bellido, que está ahorita en el Congreso, ha dado como 4 entrevistas en programas de alta audiencia, y el señor Castillo no ha dado ni una declaración a la prensa. Ahora, Entonces, el empresariado peruano, ¿sí?, que es también bastante especial, como el empresariado argentino, etcétera, 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 que apoyaba merca, ¿no?, la candidatura de Fujimori. de Keiko. ¿Vos pensás que lo va a boicotear a Castillo o que se va a acercar tratando de que las posiciones no sean tan distantes? No, ya lo boicotea, ¿no? Lo boicotea desde el primer día, lo boicotea desde que se creó el discurso de fraude electoral, que desde ahí empezó, ¿no? Ese discurso de fraude electoral ha sido financiado por un grupo empresarial, no todo, por supuesto, también hay empresarios absolutamente probos, honestos en este país, no todos son mercas, ¿no? Eso que te costó el puesto a vos, que quisieron hacerte decir que había fraude. Claro, claro. Los periodistas que sosteníamos que no había fraude hemos sido muy acosados, ¿no? Y no es que se nos ocurría, nosotros como ustedes nos tenemos que ceñir a la verdad, a los hechos y a lo que hay. Y no hay una sola prueba que diga que hubo algún tipo de fraude. Miren, basta ver lo dificilísimo que se le está haciendo a Pedro Castillo para cosas tan elementales como nombrar un gabinete, para darte cuenta que no tenía el aparato que se necesita para llevar adelante un fraude electoral, ¿no? Para eso necesitas una maquinaria gigantesca que no tenía, ¿no? Está planteado el tema de una reforma constitucional, ¿no es cierto? ¿Ese Así tema es. avanza o es simplemente maquillaje? Sí. A ver, para lo que quiere hacer Castillo, para la agenda Castillo, que es la agenda original, digamos, imaginemos que no va a cambiar nada, la Constitución no le da. O sea, hay muchas cosas que quiere hacer que la Constitución el día de hoy no permite. Entonces tendría que hacer cambios a la Constitución. La política siempre ha sido, o el discurso ha sido, hay que cambiar ciertas partes de la Constitución. Lo que quiere hacer Castillo es empezar de cero, con una Constitución nueva. Y para eso la Constitución actual no te da tanto margen. Él quiere plantear una constituyente y hacer un referéndum, y ahorita hay toda una discusión a nivel intelectual de especialistas si eso es constitucional o no. Ahora, Castillo se va a tener que cuidar muchísimo de jugar al filo de esta Constitución, porque si se la vuela, si se la salta, los militares o el propio Congreso tiene un arma para sacarlo de carrera. Y él lo sabe, o sea... ¿La ¿no? convocatoria a la constituyente lo tiene que hacer el Congreso, como en la Argentina, o es distinto? ¿Lo tiene que hacer el Congreso? Es que acá incluso se discute el hecho de que no se puede plantear una constituyente, sino que las reformas se hacen en el Congreso mismo, ¿no? Y entonces, por eso Castillo quiere, vía un referéndum, pedir una aprobación para que se haga una constituyente. Entonces, bueno, ahí hay una discusión teórica. Estoy pensando quizás con la debilidad de Castillo por la fragmentación electoral que hubo, desde su punto de vista, pensar en un referéndum es pensar en la posibilidad de tener un respaldo popular que hoy es difícil de mensurar, ¿no? Así es, la gran pregunta es si vía un referéndum uno se puede pedir una constituyente, si eso está contemplado en la Constitución de hoy, okay. ¿no? Entonces, porque él sabe que este Congreso no le va a aprobar los cambios que necesita y no le va a aprobar las reformas que necesita, ¿no? Entonces, no sé si está en la agenda de las personas y de los peruanos el cambio de Constitución. La gente en las encuestas dice, sí, queremos que cambien algunas cosas, pero es como un tema demasiado lejano, entonces tampoco sería un tema que le daría popularidad, y ahorita hay que reconocer que Castillo no tiene al empresario de su lado, no tiene a la clase política de su lado, y su popularidad de entrada es de 36%, es la popularidad más baja que ha tenido ningún presidente en nuestra historia de entrada, digamos, ¿no? Entonces, no tiene mucho manejo para hacer cosas muy radicales, porque o le salta a la calle, o le salta el Congreso, o le salta a la clase empresarial, y encima se le ocurrió pelearse con la Marina, entonces, con los marinos, que son como los dueños de la pelota. Entonces, Le voy a hacer una pregunta quizás desde la lógica argentina y a lo mejor no se aplica para Perú. Las organizaciones sindicales en la Argentina son muy fuertes, ¿no? No sé en el caso de Perú, por eso digo, a lo mejor no se aplica. No han salido con reclamos a avalar, a pedir, a tratar de modificar. Me refiero,
a los sindicatos, me refiero a las organizaciones sociales, de la cultura, a lo que podríamos definir como sociedad civil en términos genéricos. No ha tenido canales de expresión todavía. El Perú tiene pocos sindicatos fuertes, uno de ellos es el de maestros, otro es la CGTP, que es la Central de Trabajadores del Perú, pero que aglutina gente muy distinta. Tenemos grandes sectores productivos donde el sindicalismo no es precisamente un movimiento fuerte. Hay mucho movimiento regional detrás de unas instituciones llamadas, no sé si llamarlas, pero agrupaciones llamadas frentes de defensa, donde entra todo. O sea, todo el que tiene algo de que quejarse se va tras los llamados frentes de defensa. Hay movimientos civiles muy fuertes que paran, por ejemplo, inversiones mineras, y en este momento el primer ministro está en el Congreso de la República dando un discurso que sí pretende convocar por lo menos al sindicato de maestros y ponerlo detrás de respaldo de Castillo. Porque ni bien entró Castillo, los maestros le quitaron su confianza. Entonces, y recordemos que Castillo no solo es maestro, sino ha sido uno de los dirigentes sindicales del gremio de maestros más fuerte del Perú. De hecho, dejó sin clases a los chicos 70 días en una huelga. Pero presenta una fracción de ese sindicato, no representa todo el sindicato, ¿no? Entonces, Patricia, gracias por la nota. Llegamos al final. Ojalá que por el afecto que le tenemos a Perú, por todo lo que Perú hizo con la Argentina en la guerra de Malvinas, pueda ser lo mejor posible la gestión de Castillo para el pueblo peruano y para América Latina toda, ¿sí? Y gracias a vos por habernos dado, a Eduardo y a mí, esta nota, esta charla de 20 minutos, y que pronto vuelvas a los medios, y que no te echen, ¿viste? Porque esto después de 15 años te peguen un shot en el tuje, no viene muy bien, ¿vio? Dígale digamos que no. al machismo empresarial peruano que no joda. Muy bien, y a cuidar las instituciones, ¿no? Que creo que en este momento, y eso tiene que ser una lección para toda Latinoamérica, el Perú pende de un hilo, no por el presidente que tenemos, sino por la debilidad de las instituciones que nos acompañan, ¿no? Dale, gracias, Patricia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien. Sí, muy interesante. Es un presente difícil, ¿no? Sí, y bueno, la verdad que es muy interesante que puedan ir conviviendo en esa dispersión que hay en el Parlamento. Es un desafío. Hay que ver si Castillo, el presidente Castillo, tiene la habilidad, le da el cuero, ¿no? Tiene la habilidad para poder amalgamar esa diversidad y darle una dirección de trabajo. Sería interesante, le voy a pedir a Patricia a ver si nos puede pasar el contacto de la dirigente de la izquierda, de lo que ella llama la izquierda moderna. Sí, Verónica, yo lo tengo. Ah, ¿lo tenés? Lo tengo. Ah, bueno, para ver. Ha estado acá. Ah, mirá qué bueno. Bueno, nos vamos a la pausa y continuamos con alguien que me dijo el jefe que es picante. Vamos a ver qué tan picante es el ají picante. Dale, vamos a la pausa. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Mensaje, Sigal. El licenciado Luis María Colaneri de Zárate, muy buen programa, interesante el viceministro italiano. Me gustaría preguntar el porqué del lobby de la Sputnik y la Sinopharm en Europa. Gustavo López, muy interesante, me parece ideal el fijar tarifas y tasas de ganancias para las empresas. Carlos Ragonieri, Radical K, dice, es inadmisible el acuerdo de la Reta con IRSA para las torres de lujo en Costanera Sur, lleven a alguien para tratar esos temas, saludos. Carlos Kowalik, excelente programa, ¿pueden hacer un debate con alguien del PRO? No. Bueno, eso va a correr por cuenta mía, no de Eduardo. Marcelo Landó, muy buena la nota con Ricardo Merlo, lo tendrían que haber tenido todo el programa, y sí, bueno, pero no le damos todo el programa a un solo invitado. Aldo Drueta,
que yo te comenté la vez pasada, de Misiones, un colega que conduce un programa que se llama El Ciudadano se Revela, dice que nos va a hacer un Zoom a ambos en el programa próximo, el miércoles a las 22 horas. Muy bien, perfecto. Nos vamos de Perú a Tucumán. Muy bien. Sí, nos vamos a encontrar con José Vitar. José Vitar es un dirigente político de la provincia de Tucumán, candidato hoy a senador nacional por la lista 41 del partido Frente Grande. ¿Cómo Frente Grande? Sí, Frente Grande. Frente de Todos. No, Frente Grande. Estamos... ¿En qué quedamos? ¿Frente de Todos o Frente Grande? ¿O Frente de Grande en Frente de Todos? A ver, Vitar, ¿cómo le va? El compañero Sigal. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias, el gusto de verlo. ¿Me aclara eso? Efectivamente, en Tucumán tomamos la decisión de disputar la elección por fuera del dispositivo del Frente de Todos, una decisión dura y difícil que la tomamos después de un largo debate en el seno del partido y se debe a las características especiales que tiene la política tucumana. Por supuesto que en el orden nacional somos orgánicos a nuestro partido y participamos y sostenemos el apoyo al gobierno nacional. En la provincia es otra historia, hay un sistema político absolutamente decadente, mediocre, caro, viciado de corrupción y de clientelismo, que ha generado un verdadero rechazo en la sociedad. Y cuando hablamos de sistema político no estoy hablando, ojo, del gobierno provincial en sus dos versiones, hoy enfrentadas entre sí, sino también de la denominada oposición, porque oficialismo y oposición vienen a ser dos caras de una misma moneda de este sistema que está cada vez más lejos de la gente. Vitar, entonces creemos que la provincia necesita... Cuando hizo la descripción me parecía que estaba hablando del bucismo. Bueno, no sería tan extremo, no voy a decir que el gobernador Mansur es un bucista, no podría decirlo, pero sí creo que expresan, tanto él como el vicegobernador Jaldo, una concepción clientelar y le diría absolutamente vacía de contenido político y doctrinario. Para ello la política es un colectivo al que hay que subirse para llegar al poder. Si ese colectivo lo maneja Macri, Sigal, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto o Massa, es lo mismo. Entonces es muy difícil hacer política desde la defensa de los principios, del discurso, de nuestra visión de la sociedad y de lo que debe ser con estas condiciones y esta regla de juego, porque lo que agrava eso más es un régimen electoral inventado en la era Alperovich, llamado régimen de acoples, que es una verdadera perversión y distorsión del derecho a elegir de la gente, digamos. La gente porque ¿en qué consiste eso? ¿En qué consiste? El régimen de acople que rige para las elecciones provinciales. Ojo, no en esta nacional, las nacionales se rigen por la legislación nacional, pero en las provinciales, este fue un sistema que diseñó Alperovich cuando tenía la suma del poder político en la provincia. Se acepta que los partidos lleven fórmulas de candidatos a legisladores provinciales o a concejales municipales y se acoplen en una lista sábana a la boleta del gobernador y el vice o del intendente municipal. Esto genera la deformación de que en la lista que llevó a la gobernación al gobernador Mansur, solamente por el distrito capital, porque después tenés dos distritos más, este y oeste en la provincia, hubiesen alrededor de 40 acoples que apoyaban la candidatura a gobernador de Mansur con su lista de legisladores. José, pero me decís que en esta elección eso no aplica porque es una elección nacional. ¿Y qué tan debatida? Claro, no aplica, pero si nosotros no nos diferenciamos y salimos a construir una opción progresista, renovadora, que rescate la historia y la militancia del peronismo en una provincia
que sufrió mucha persecución por este tema. Si no te despegás ahora, quedás pegado de nuevo en el 2023. Muy Y importante la definición esta, ¿eh? Tenés que sumarte a esa playa de acople financiado de la Casa del Gobierno, financiado y además imbuido de todas las herramientas del clientelismo que te puedas imaginar. Y de esa manera estamos siempre en un mismo círculo vicioso, en una provincia donde el sistema político es realmente un problema. Atrasa a esta provincia con este sistema político, impide su desarrollo económico y social, impide su modernización institucional y se genera un círculo vicioso con dos graves problemas coyunturales que tiene Tucumán. El brutal aumento de la pobreza y el desempleo en los últimos años, por un lado, y el problema de la inseguridad, por el otro, porque el problema de la inseguridad está indisolublemente ligado a eso. Podemos hablar ahora de si la policía es eficiente o no es eficiente y si hay política de seguridad o no, pero lo cierto es que este sistema produce centenares de miles de jóvenes marginales que viven en un estado de completa vulnerabilidad, presos de la red de narcotráfico cada vez más importante que hay en la provincia. Entonces un joven que no tiene horizonte en su vida, que es desamparado por un Estado que vuelca todos los recursos en el clientelismo político, que no tiene acceso al trabajo, ni a la educación, ni a la cultura, ni contención de ningún tipo, cae muchas veces en las redes de la adicción a las drogas. Y si el Estado no lo ayuda a salir, estamos fritos. Ahora, Vitar, una pregunta ingenua, o no tanto, ¿sí? No tenés cara de ingenio, vos. Una pregunta casi psicoanalítica, mire. Si esto es así como lo pinta usted, que realmente es muy duro, ¿sí? Pero realmente durísimo, pregunto, ¿por qué gana Mansur? Bueno, ganó en el 2015, en el 2019, perdón, en la elección del 2019, con no pocos problemas. No te olvides que en ese momento se planteó una situación de fractura con la candidatura de Alperovich. Le costó mucho recuperar terreno, pero tiene mucho que ver con la falta de opciones también. Claro. Nosotros fuimos parte del frente que ayudó al triunfo de Mansur en el 2019 y como frente grande disputamos las pasos nacionales, ya no en la elección provincial, sino en la nacional, y ayudamos a una muy buena elección que hizo el Frente de Todo en la provincia. Claro, estaban Cristina y Alberto como la gran esperanza nacional, estamos hablando de la misma elección, pero hicimos la mejor elección histórica del Frente de Todo. Después nosotros quedamos fuera de la lista, como suele suceder, porque es muy difícil disputarle al aparato oficial, y yo no sé si es paradoja o no, porque lo mismo pasó en la elección del 2017, pero salimos con una cantidad de votos a las PASO y después se redujo en la general. José, Entonces, y tengo una pregunta. Esto que me estás planteando ha llevado a una situación de crisis también dentro del Frente de Todos, porque que se enfrente el gobernador con el vicegobernador en una elección primaria abierta y obligatoria es un hecho atípico, ¿no? absolutamente, hay un estado de quiebre y fractura absoluta entre ellos. Jaldo y Mansur, los dos, yo te voy a mostrar en una imagen lo que va a ser este choque de trenes. Dos maquinistas ciegos y furiosos que conducen a toda velocidad su respectiva locomotora pensando que uno se lo va a llevar puesto al otro, cuando lo más probable es que ese choque de trenes quede en muy mal estado el peronismo, la gente, las instituciones de la provincia, etcétera, y sobre todo ponen al peronismo al borde de perder la provincia de Tucumán, porque Cambiemos, que tiene una interna, unas PASO, también con interna y 3 listas,
pero es una PASO que tiene 3 perfiles. Las listas, la interna de Cambiemos, valga la redundancia, no cambia nada, pero tiene más atractivo que la del peronismo, porque la interna del Frente de Todo es Mansur versus Jaldo. Jaldo que le dice, ya fuiste gobernador 2 veces, correte que ahora me toca a mí, que pareciera ser fue el principio del acuerdo, y Mansur le dice, espere muchacho, no sea tan ansioso, que quiero estar un periodo más. No hay otro componente en ese debate. Aquí ahora, en esta provincia no se discute nada, Eduardo. No se discute cómo se crean los 10.000 empleos anuales que Tucumán necesita, nada más que para que no suba el desempleo. No se discute cómo sacamos de la pobreza y la marginalidad social a centenares de miles de tucumanos. No se discute cuál es el programa de obras públicas que necesita Tucumán para que aumente su economía y el empleo. No se discute nada. Todo es mercado persa, compra y venta de votos, subsidio en el hipódromo, han dado hace poco, a la pobreza. Han descubierto que hay pobres 15 días antes de la elección. Le dan 5.000 pesos a la gente con una carta de pobreza de la policía y el DNI, siempre que esté auspiciado por algún puntero del oficialismo, obviamente. Y eso es todo lo que hay de campaña electoral en Tucumán. José, a ver, yo quiero tener claro un tema y transmitírselo con claridad, si podés, a quienes nos están viendo. Vos dijiste al principio que si sos electo senador nacional, vas a trabajar para el fortalecimiento del gobierno nacional. Te vas a integrar al bloque del Frente de Todos, vas a aceptar, digamos, ese enfoque, digamos, ¿entendí bien? Absolutamente. Nosotros podemos tener observaciones o reparos o inquietudes con algunas políticas del gobierno nacional, pero estamos de este lado del mostrador. Es más, yo quisiera que averigüe a los otros sedicentes candidatos del Frente de Todos cuál es su historia y cuál es su pertenencia. Pero no voy a entrar en ese tema. Si yo saliera electo senador, mi primera pertenencia sería el Frente Grande. Mi idea sería armar un bloque del Frente Grande. Pero si el partido me sugiere otro camino y la integración lisa y llana al Frente de Todo, lo voy a hacer. Porque no tengo diferencia con el gobierno nacional y soy respetuoso de la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. De lo que no voy a hacer es mezclarme con los sabandijas tucumanos que la verdad dan pena y vergüenza. José, muchísimas gracias. La verdad, contundente tus definiciones. Creo que ha sido muy claro. Vamos a ver qué repercusiones tiene este programa. Pero muchísimas gracias. Y bueno, el esfuerzo que te queda hasta este par de semanas hasta las PASO. Éxito. Si me permitís un minuto, me despido diciéndote lo siguiente. La mía es una decisión tomada en la veteranía de mi vida política. Yo ya he pasado por distintos cargos. No tengo ninguna visión sensual de ningún cargo político. Sí me interesa que en Tucumán se conforme una fuerza política en serio. Y el PJ está absolutamente agotado, viciado de menemismo hasta la médula y convertido en un mercado persa. Entonces no es el camino para nosotros una alianza con este partido en estas condiciones, sino una construcción propia, auténtica, sólida, que convoque a los tucumanos decentes y de buena voluntad. Gracias, Villar. Gracias, José. Lo mejor para usted. Gracias a ustedes por la nota. Bueno, vamos al... Fuerte las definiciones, ¿no? Es de los míos, con los tapones de punta. Muy bien. No, me gustó, pero aparte con lo que pintó parecía que estaba hablando de Bussi. No, Bussi no, Mansur. Bueno. Bien, vamos al último invitado de Políticas de Estado y tenemos que ser un poquito más suave, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Dale. Continuamos entonces nuestro programa, picante programa en el día de hoy, ¿no? Picante. Saltamos de Perú a Tucumán. Y ahora tenemos una entrevista, un entrevistado para mí de lujo. Sasa Testa es magíster en estudios y políticas de género y un activista trans no binario. Hola Sasa, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo les va? Bien, bien. ¿Es común que te hagan entrevistas? Sí, es común, es común. Es Y me común. parece que es una buena oportunidad en cada una de ellas, no solo para poder visibilizar las problemáticas propias que tiene nuestra población, sino también una oportunidad para que desde los medios de comunicación nos demos al debate, ¿no? de todas las cuestiones que tienen que ver con la inclusión y que nos hacen pensar en definitiva qué tipo de sociedad queremos y estamos construyendo. Cuando vos decís no binario, ¿a qué haces alusión? Bueno, yo soy una persona trans, no binaria, soy una persona que no se identifica completamente con aquellas cuestiones que el heterocispatriarcado le asignó a los géneros femeninos, o al género femenino, ni al género masculino. En ese sentido, mi experiencia con la identidad no me ubica ni de un lado ni del otro. Yo no me siento completamente identificado ni con las cuestiones femeninas ni con las cuestiones masculinas. Si bien es cierto, sí, que tengo una expresión de género más masculina, la vivencia interna, tal como yo la siento, no responde a ese ideario de masculinidad que se constituyó a lo largo de la historia. Sasa, en ese sentido, este gobierno, los gobiernos del Frente de Todos en su momento, han dado muchos derechos. Últimamente vi un decreto de necesidad y urgencia que también transforma cómo estaría expresado el género no binario en el documento, en el DNI. ¿Es así? Sí, es el decreto 476 y lo que establece es la posibilidad de optar por una tercera categoría, tanto en los DNI, como vos bien mencionás, así como también en los pasaportes, ¿no? Esa tercera categoría está denominada a través del uso de la X, ¿no? Por lo tanto, permite correrse de la opción M o F para designar DNIs binarios, ofreciendo una tercera opción que es la X, con lo cual las personas que no nos identificamos plenamente o que no nos identificamos totalmente con las experiencias de la masculinidad o de la feminidad, podemos, digamos, acceder al derecho, ¿no? Que además es un derecho humano, el derecho a la identidad, gracias a la sanción de este decreto, y podemos tener documentos de viajes y un documento que acredite nuestra identidad de esta manera. ¿Hay otros países que tengan el mismo sistema que nosotros? Sí, el decreto menciona en sus considerandos una serie de antecedentes de otros países. En estos momentos no recuerdo exactamente cuántos ni cuáles, pero sí es muy interesante la letra del decreto porque enuncia una serie de antecedentes de otros países que ya han adoptado este tipo de políticas. Lo que sí me parece muy interesante destacar y mencionar que somos el primer país de Latinoamérica en tener este tipo de políticas. Del mismo modo pienso, por ejemplo, en cuando se sancionó en 2012 a instancias del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la ley de identidad de género, como también nos posicionamos en materias de políticas de género efectivas a la vanguardia con respecto de otros países del mundo que han tomado, de hecho, nuestra ley como modelo para sus posteriores sanciones en otros países. Sasa, lamentablemente, como siempre se dice en televisión, los tiempos se cortan. Seguramente tendremos oportunidad de volver a encontrarnos. Te agradezco muchísimo y bueno, nos volvemos a encontrar. Espero que estas breves palabras sirvan también para generar un debate que es necesario para generar condiciones de igualdad. No, bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, muchas gracias también por traer a los medios de comunicación este tipo de debates que son muy necesarios y que ayudan, como dije en el inicio, a pensar el tipo de sociedad que estamos construyendo. Yo creo que vamos por un muy buen camino, así que muy buenas tardes.
Gracias. Hasta Bueno, luego. vamos terminando. Parece que sí. Ha sido un programa, como decíamos, movido. Pasamos por distintas realidades. Vamos construyendo una imagen del mundo y también de la realidad argentina, que no es solamente la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Hay una realidad diversa y creo que las reflexiones de José Vittar fueron casi provocativas, te diría, pero provocativas en el sentido del pensamiento, de que no nos amoldemos a que las cosas tienen que ser de una determinada manera, que nosotros tenemos que ser actores y protagonistas de nuestras propias transformaciones. Hoy estuvimos latinoamericanistas. Tuvimos latinoamericanistas, exactamente. Muy, muy importante la visión sobre el tema de Perú. Lo vamos a seguir. Perú me parece que va a dar mucho que hablar en los próximos meses. De lo que nos dio Perú a nosotros le devolvimos armas a Ecuador. Es terrible eso, pero también mejor no hablemos. Vamos a hablar, también recordemos que San Martín ayudó también a su libertad. A su libertad, que se ha cumplido un aniversario más. Nos hacen un minuto, nos vamos, como le decimos siempre, gracias por permitirnos a Eduardo y a mí entrar en su casa. Esto fue Políticas de Estado por el 7, Somos y en Flow el 517 en todo el país. Pásela muy bien, nos volvemos a encontrar el próximo sábado, como siempre, tratando de que usted piense con nosotros. Chau. Chau.